Bueno, a ver, la unidad 2 estaba compuesto de varios puntos. Uno de ellos era el tema de mecanismos de seguridad. Voy a tratar de hacer un resumen para poder al final ya hacer algunas aclaraciones, ¿no? Hablábamos que un mecanismo de seguridad es un proceso que se implementa en uno o más servicios de seguridad, que también dijimos que hay varios tipos de mecanismos de seguridad. En este caso hablábamos de los preventivos, que estos actuaban antes de que ocurra un hecho, ¿no? Y su función es detener eventos no deseados. Un ejemplo de esto era el respaldo de información que nosotros podíamos hacer. También hablamos de lo que eran los mecanismos correctivos. Actúan luego de haber ocurrido el hecho, ¿no? Y su función era corregir. Ahora, en este caso, tiene una serie de pasos para poder llevar esto, ¿no? Lo que era la catalogación. En este caso, era hacer un catálogo de los problemas a los que podemos enfrentarnos, ¿no? Posteriormente era el análisis de la posible solución. Ahí tiene que haber una propuesta de solución, la cual debe ser analizada. Y finalmente el tema de la documentación, ¿no? También vimos el tema de los mecanismos detectivos. Estos actúan antes de que un hecho ocurra y su función era revelar la presencia de agentes no deseados. Sus objetivos era detectar el punto exacto y detectar alguna actividad sospechosa, ¿no? También hablamos del tema de lo que eran las intrusiones, ¿no? Que es una detección de intrusión. Era el proceso de identificación y respuesta ante las actividades ilícitas de los recursos de nuestra red, ¿no? El tema de procesamiento, ancho de banda, todo eso. También veíamos la revisión de patrones. También ahí estaba el tema de los bloqueos automáticos. Eso era lo que hemos podido ver, ¿no? En este tópico había que describir dos ejemplos de mecanismos de seguridad: preventivos, correctivos y detectivos. Y la segunda pregunta deberían contestarla, ¿no? ¿Cuál era el mecanismo de seguridad más importante y por qué? Esto era más o menos una opinión que cada uno tenía acerca de cada uno de estos mecanismos, ¿no? En una primera instancia la fecha máxima estaba hasta el viernes 29, lo hemos cambiado hasta el día domingo, y en este caso también la ponderación también es de 5 puntos, ¿no? A ver, sigamos avanzando. El tema de lo que era la seguridad perimetral, ¿no? Aquí entraba el término del hardening, que era el endurecimiento. Es el proceso de asegurar un sistema reduciendo sus vulnerabilidades o agujeros de seguridad. En este caso también hablábamos que para poder mantener un sistema en un estado de funcionamiento seguro era necesario primero conocer los aspectos que los podían transformar en inseguro. Entonces, para esto nosotros deberíamos tener un buen conocimiento de nuestro sistema, ¿no? Analizar las posibles vulnerabilidades que podía tener. El tema de seguridad perimetral, también en este sentido hablamos de una definición un poco más sencilla, ¿no? Que era la arquitectura y elementos de red que proveen seguridad al perímetro de una red interna frente a otra, que generalmente en este caso era el Internet. También hemos hablado de que era una zona DMZ. En aquí veíamos que en general las conexiones desde la DMZ solo se permitían a la red externa, es lo que comúnmente se hace, ¿no? Y los hosts de la red interna no podían acceder a la DMZ. También veíamos lo que era el firewall, que era una de las medidas de seguridad en Internet más ampliamente desplegada y conocida por su uso, que denominamos como cortafuegos, ¿no? Había dos tipos de firewall, por software y por hardware, ¿no? Por lo que es software, ahí existen aplicaciones gratuitas como también de paga, ¿no? Y en el firewall de hardware es mediante la utilización de dispositivos, ¿no? Son equipos físicos que ya se tienen destinados a trabajar específicamente en lo que es el bloqueo, ¿no? También en el tema de seguridad perimetral veíamos cómo funcionaba el firewall, que básicamente utilizaba 3 reglas, ¿no? Lo que era denegar, bloquear una conexión, permitir y redireccionar una petición de conexión sin avisar. Esto también lo vimos en el laboratorio, ¿no? Esta parte es lo más importante que deben conocer. Si aquí tenemos un firewall, en este caso está implementado por software en un servidor, estas tres tipos de acciones se pueden realizar. Input se lo utiliza cuando queremos proteger a nuestro firewall en sí. Cualquier conexión que se trate de hacer al firewall, ahí tenemos que utilizar input.
O pues cuánto lo utilizamos cuando queríamos controlar el tráfico que se genera pero desde el firewall en sí. Y lo que era forward es cuando el tráfico atraviesa el firewall en este caso, ¿no? Entonces, si una máquina está de este lado, quiere hacer una conexión a internet, tiene que pasar por el firewall. En ese caso se aplica la regla de forward. A ver, ¿qué más teníamos? El tema de los IDS, que también ya lo han debido averiguar, ¿no? Que es un sistema de gestión de seguridad para ordenadores y redes. En este caso, en el ejemplo podíamos ver que estaba conectado directamente al switch, ¿no? Pero está analizando todo el tráfico que pasa, ¿no? En cuando detecta alguna anomalía, ¿qué hace? Manda un mensaje al administrador. En este caso, la única acción que toma es mandar alertas al administrador. ¿Cuál era la diferencia con el IPS? Decíamos que es más cercano a la tecnología de un firewall. ¿Por qué? Porque ofrece una protección proactiva. Cuando detecta alguna irregularidad, puede directamente cortar el tráfico o bloquear puertos, ¿no? Es algo más proactivo que se hace en lo que estamos protegiendo nuestro tráfico. Eso era la unidad, lo que era seguridad perimetral. A ver qué más eran. Luego entramos al tema de criptografía. Este tema es bien importante que lo conozcan porque nos permite conocer varios términos, que es el cifrado, poder diferenciar en qué es un cifrado simétrico, asimétrico, y también lo que era el hash, ¿no? A ver qué veíamos. Hacíamos una definición de criptología que venía del término, en este caso criptología, del griego criptos, ocultos, y logos es un tratado, una ciencia, ¿no? Decíamos que compone de la criptografía en sí y lo que era el criptoanálisis. La criptografía es una disciplina que nos permite construir sistemas de cifrado. El criptoanálisis, por el contrario, está más referente a los sistemas de cifrado, ¿no? A ver, ¿qué más? A ver, decíamos que el objetivo de la criptografía era proporcionar el servicio de confidencialidad. Esto no se olviden, ¿no? Es muy importante conocer esto. La criptografía nos permite ofrecer el servicio de confidencialidad. Que también decíamos esto, ¿cómo lo logramos esto? Mediante el cifrado. Y el cifrado utilizaba un algoritmo de cifrado y una llave secreta. Entonces, en este caso, en este ejemplo, estamos haciendo que un emisor quiere enviar un archivo a través de una clave única y un algoritmo de cifrado va a cifrar el documento. Posteriormente, el receptor, utilizando el mismo algoritmo y la llave, va a poder ver el documento original. Uno de los tipos de cifrado era el simétrico, ¿no? En aquí, ¿cuál era el requisito? Que ambos, tanto el emisor como el receptor, tienen que compartir una llave secreta. Ahora, también esta es una de las vulnerabilidades que tiene este cifrado simétrico, ¿no? Porque cualquier persona que pueda obtener esta llave secreta va a poder desencriptar el archivo. ¿Cuál es la ventaja que tiene este cifrado simétrico? Es que es rápido, no utiliza mucho procesador y es mucho más rápido en comparación de un cifrado asimétrico. Dentro de los algoritmos que podemos ver, el más utilizado es el AES, Advanced Encryption Standard, que podemos decir sobre este algoritmo que se basa en varias sustituciones, permutaciones y transformaciones lineales. Ofrece cifrados de 128, 192, 256 bits. Es rápido y seguro en comparación con redes y el DES, lo que es el Data Encryption Standard, ¿no? También definíamos lo que era el cifrado asimétrico. En este caso se trabaja con dos llaves. Una llave pública que puede ser conocida por todo el mundo y una llave privada que solamente el usuario es el que mantiene. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Cuando queremos enviar nosotros un mensaje, utilizamos nuestra llave pública, ¿no? Una vez que llega al receptor con su llave privada, desencripta el archivo, ¿no? ¿Cuáles son los algoritmos que se puede utilizar aquí? RSA y lo que era también Diffie-Hellman. Diffie-Hellman se basa en la dificultad de calcular en base a logaritmos discretos de números grandes, o también permite el uso de curvas elípticas, ¿no? Ahora, en aquí, para hacer este cifrado mediante su algoritmo, nosotros podemos utilizar longitudes de clave de 512, 1024, 2048 y hasta 4096.
¿Cuál va a ser en aquí la diferencia? Como les decía, este es un algoritmo o este es un cifrado que hace más recursos de procesador. Entonces, para poder nosotros transmitir con este tipo de algoritmo, tenemos que tener garantizado el tema de procesamiento de datos, ¿no? Es un poco más pesado su procesamiento al hacer la información. Y más aún va a ser si nosotros empleamos 4096 bytes, ¿no? Entonces va a ser un poco más complejo el trabajo para el procesador. Y finalmente también existían los tipos de cifrado híbridos, ¿no? En este caso se utiliza tanto el cifrado asimétrico como el simétrico. Primero utilizamos el cifrado asimétrico, ¿para qué? Para comunicar la llave secreta. En este caso ya estamos utilizando un medio seguro para comunicar una llave secreta. ¿Qué hacemos con esa llave secreta? Posteriormente, como el emisor y el receptor ya tienen esta llave secreta, podemos hacer un cifrado simétrico. Entonces, esto va a ser más rápido, no nos va a ocupar procesador y como ya hemos compartido la llave secreta anteriormente mediante un cifrado asimétrico, entonces estamos asegurando que solamente el emisor y el receptor conocen. También veíamos el tema del hash, que es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario en datos en una nueva serie, ¿no? En este caso les he dejado un link en el cual podrían ustedes ver, ¿no? En este caso vamos a poder ver un poco. Esperemos un momento a que cargue. En aquí. Este es un hash que nos permite hacer de cualquier texto, es online. Nosotros podemos poner cualquier palabra, en este caso, a ver, ponemos la palabra hola y vemos qué tipo de algoritmo usar, Segure hash o mensaje digest 5, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un hash a esta palabra hola, me crea un resumen. En este caso, me está creando el resumen de la palabra hola y esto más o menos es como un documento de identidad. ¿Qué pasa cuando yo hago el hash? Si yo envío este archivo, hola, incluso puede ser un texto más grande, ¿no? más complejo, y hacemos el hash, ¿para qué me sirve esto? Cuando yo envíe un mensaje o algún documento, yo también puedo enviar el hash. ¿Para qué? Para cuando le llegue al receptor, él agarra el documento y hace de nuevo la comprobación hash. Si me da el mismo valor, entonces quiere decir que el documento no ha sido modificado. En aquí su objetivo decíamos que proporciona el servicio de integridad, nos protegía los datos, que no sufre ninguna modificación. A ver, y finalmente podemos ver el tema de los certificados digitales, ¿no? En el tema de los certificados digitales veíamos primero lo que era una firma. Pero para poder llegar a entender bien lo que es una firma, tenemos que conocer bien todo lo que es el cifrado y las funciones de hash. Una firma digital es una firma electrónica que se puede utilizar para autenticar la identidad del remitente de un mensaje o del firmante. ¿Cómo trabaja esto? Lo que les comentaba. Yo tengo un documento original, le hago una función de hash. Me crea un valor de longitud fija y posteriormente con una llave privada yo vuelvo a cifrar este dato. Entonces, cuando yo envío un documento original más el valor de hash cifrado con una llave privada, estoy firmando un documento. Entonces, cuando yo envío, tengo que enviar estos dos datos, el documento original y lo que he sacado, la función de hash, lo cifro con una llave privada, estoy mandando el documento firmado. ¿Qué va a hacer el receptor? Agarra el documento original, le saca una función de hash y también desencripta lo que yo le he mandado a la función de hash, lo va a descifrar. Con su llave pública, saca un valor de hash y ahí solamente va a dar dos opciones. Una en el que sean iguales y la otra en el que van a ser diferentes. Si es igual, ¿qué quiere decir? Que el documento no ha recibido ninguna modificación. Pero si por algún motivo me da un valor de hash diferente, en ese caso me indica que el documento está corrupto, ¿no? Que ha podido sufrir alguna modificación. El tema de los certificados digitales es un documento electrónico que incorpora una firma digital. La firma que hemos visto anteriormente se incorpora en este certificado y también se envía una clave pública con una identidad.
La estructura, en este caso, de un certificado digital está basado en el estándar que es X509. ¿Cuáles son los valores importantes en la estructura de un certificado? Es el número de certificado que nosotros tenemos, el nombre del emisor, en este campo identifica una autoridad certificadora. El otro punto importante es el periodo de validez. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro certificado tiene que estar, no tiene que estar caducado, tiene una fecha de vencimiento, de cuándo inicia y cuándo termina el certificado. Tiene que estar dentro de ese periodo. Y también enviamos una llave pública dentro del certificado digital y finalmente nos va a firmar una autoridad certificadora. Es la que va a avalar que el certificado corresponde a una entidad o una organización, que la llave pública también corresponde a esa entidad. ¿Quién nos certifica eso? Una autoridad certificadora. ¿Qué es una autoridad certificadora? Es una organización fiable que acepta solicitudes de certificados de entidades, las valida, genera certificados y tiene que mantener una información de su estado. Entonces, esta autoridad certificadora, como hemos podido ver en el video que les he mandado, puede ser una institución, en este caso, con lo que es la ATSIB, pero nosotros también podemos implementar una autoridad certificadora interna. Si yo tengo mi pequeña red privada, en este caso yo puedo utilizarlo para, a ver, imaginamos el siguiente escenario. Yo tengo una oficina central en La Paz y tengo dos sucursales, en Cochabamba y en Santa Cruz. Entonces voy a implementar una VPN con cada una de mis sucursales, para lo cual yo puedo crear en mi oficina central una autoridad certificadora. Con lo cual, ¿qué voy a hacer? Voy a firmar certificados y voy a generar las llaves. Entonces, con este certificado y con esas llaves, yo voy a poder hacer una comunicación segura con mis sucursales. Esa es una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones que se tiene es el cifrado web. ¿Qué es el cifrado web? Utiliza el protocolo SSL, capa de conexiones seguras. Es un protocolo que hace el uso de certificados digitales para establecer comunicaciones seguras a través de Internet. En este caso, lo que les pedía esto era parte, ¿no?, de los trabajos que tenían que hacer. ¿Qué hace? Esta es mi maquinita, este es el navegador. En este caso yo quiero entrar a cualquier página. En este caso, imagínense el Facebook ya. Yo voy a hacer un inicio de sesión SSL. Llega al servidor. ¿El servidor qué va a hacer? Me dice, me va a enviar un certificado con una llave. A ver, un momentito, por favor. Creo que alguien está con su micrófono. A ver, ahí está. ¿Quién más? Ya, ahora sí creo que estamos bien. Entonces, lo que les decía, yo soy un cliente, ahorita estoy en mi máquina, yo quiero ingresar a Facebook. En mi navegador pongo facebook.com, hace una petición, un inicio de sesión SSL. ¿Qué me va a contestar uno de sus servidores de Facebook? Me dice, me va a mandar un certificado. ¿Qué hace mi navegador internamente? Tiene que comprobar si el certificado es válido y si el certificado no está caducado. Entonces, ¿quién me va a validar estos aspectos? Cuando el servidor me está enviando un certificado, ahí me dice quién le ha certificado. Entonces, mi máquina, ¿qué hace? Va a consultar a su autoridad certificadora. ¿Para qué? Para que pueda comprobar, uno, si el certificado es válido, que el nombre de esta organización es válida y que el certificado no esté caduco, ¿no? Si la autoridad certificadora me comprueba estos datos, ¿qué hace mi navegador? Envía una clave de cifrado única para la sesión. ¿Qué se hace posteriormente? Se establece una conexión segura utilizando la clave que le he enviado. Entonces, en este caso es donde me sirve el tema de los certificados para el cifrado web. Ahorita
ahorita un poquito más adelante vamos a ver este ejemplo, ¿no? Que también veíamos aquí, que en el tema de la firma digital, el ATSIP, era el encargado de realizar esta operación. Entonces, el ATSIP, ¿qué va a ser? De acuerdo a lo que hemos podido ver, va a ser una autoridad certificadora. En este caso, la firma digital, como les decía, está impulsada por el gobierno a través de la ley 164, que es la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. Entonces, ¿qué va a hacer la ATSIP? Como en este caso es una entidad certificadora pública, ¿no? ¿Qué haría? Me va a validar el certificado, me va a poder validar a mí como persona natural o como persona jurídica, y también me va a dar un periodo de validez de 1 año. Entonces, en este caso, en el tema de certificados digitales, esta es también una de las aplicaciones que se tiene. A ver, ahora, para no perder el hilo de este tema, veamos qué se les pedía en esta actividad, certificados digitales. Primero, deberían averiguar qué es Let's Encrypt. Han debido hacer las averiguaciones. Es una autoridad certificadora gratuita y automatizada y abierta, ¿no? Está impulsada por la Fundación Linux. ¿Qué también hace lo que es Let's Encrypt? Me permite dar esos certificados a páginas web, o sea, hacer un cifrado web. En este caso yo les pedía que indiquen 5 sitios web de instituciones públicas o privadas de Bolivia que utilizan estos certificados. En este caso, aquí podemos ver lo que es el Ministerio de Educación. ¿Cómo yo verifico el tema del certificado en una página? Primero, aquí dice HTTPS. Me está indicando que esta página es segura, está implementando SSL. ¿Qué más puedo ver a simple vista? Ven, este candadito está en verde. Aquí ya me dice que está verificado por Let's Encrypt. ¿Qué también puedo ver? Le doy clic, me dice que es una conexión segura y me dice que está verificado por Let's Encrypt. ¿Qué más puedo ver? Le digo más información y puedo ver el certificado. Los términos que veíamos, ¿no? El nombre común, en este caso el certificado que ha hecho Let's Encrypt es para minedu.go.bo. El número de serie, el nombre común, en este caso, ¿quién está emitiendo? ¿Quién es mi autoridad certificadora? Ahí está el nombre. ¿Qué más? El periodo de validez, que es bien importante. Me dice, en este caso, para la página del Ministerio de Educación, que está válido el certificado desde el 27 de marzo del 2019 hasta el martes 25 de junio de 2019. Generalmente son unos 3 meses que se da, ¿no? El certificado lo hay que renovar. Tiene todo un proceso para activarlo. Ahí se utiliza una herramienta que es el Cerbot para poder volver a revalidar este certificado, ¿no? En este caso, esta sería una página. Otra de las páginas que utiliza, a ver si esto me deja un poco aquí. También la misma ATSIP utiliza certificados de Let's Encrypt. Me dice que es una conexión segura, aquí me dice verificado por Let's Encrypt. Puedo ver más opciones y ver el certificado. Aquí lo mismo. El nombre común que me está diciendo que es para la atsi.go.bo, aquí estamos hablando del dominio. El nombre común, ¿quién ha emitido este certificado? Let's Encrypt. ¿Qué más me dice? Que este certificado lo han generado el 4 de febrero y caduca el 5 de mayo, lo que les decía, los 3 meses, ¿no? En este caso también me indica el tema de huellas digitales, lo que es el hashing, que está utilizando 256 bytes, ¿no? Entonces, ese era uno de los puntos, o es lo que les pedía. Entonces, tienen que hacer esa verificación. Entrarse a alguna página, ver el tema de certificado y poner en la práctica, ¿no? Entonces, ese era, o es, mejor dicho, el laboratorio para lo que era la actividad 6. No sé si tienen alguna pregunta hasta ese punto, ¿alguien tiene algún comentario para poder un poco más describiendo las actividades que tenían que hacer?
En el tema de la actividad 5 no creo que haya ninguna consulta, ¿no? Me decía, indica en qué situaciones se utilizaría el cifrado simétrico y cifrado asimétrico, ¿no? Más o menos en el transcurso de lo que hemos podido ver en el desarrollo de esta videoconferencia, más o menos ya se pueden sacar una idea de cuándo usarlo, ¿no? Para que esto, más que todo, yo voy a considerar el tema que ustedes indiquen cuándo lo utilizarían en sus términos, ¿no? Hay muchas cosas que se puede hacer con el tema de cifrado simétrico y el cifrado asimétrico. A ver, ¿qué más podemos ver? El tema 4, seguridad perimetral. A ver, en este tema, como les decía, a ver, tenemos 9 minutos más. En este tema, por ejemplo, a ver, no creo que hayan tenido muchas dudas, ¿no? Aquí he tratado de hacerlo más en detalle cada video para cada uno de los puntos. En aquí lo que les decía, ¿no? Esta es mi computadora, estoy virtualizando 2 máquinas. En aquí la parte importante que tienen que ver es el tema de VirtualBox, ¿no? Cuando queremos que nuestra máquina virtual se conecte al mismo router, cree una interfaz virtual en el cual nos permita estar en el mismo segmento de red que nuestra computadora, tiene que estar como adaptador puente. Y cuando está configurado en solo anfitrión, nos permite crear una red interna, pero en el cual nuestra máquina va a ser parte de ella. En este caso, a ver, yendo directamente a lo que era la pregunta que deberían hacer, ¿no? Realizar las configuraciones necesarias en el servidor Firewall Debian para permitir el acceso remoto mediante SSH desde la computadora personal. Deben considerar la IP con la que están trabajando y bloquear el acceso remoto desde la LAN. A ver, ¿qué se les está pidiendo? En el último video que hemos hecho en este laboratorio hemos podido ver que nosotros podemos entrar remotamente desde este equipo o desde este otro equipo. Desde ambos podemos ingresar. Entonces, ¿qué nos está pidiendo que hagamos? Que solamente me permita el ingreso desde esta máquina, o sea, desde afuera de mi red. ¿Y qué más me está pidiendo? Que se bloquee a toda la red LAN poder acceder remotamente al firewall. A ver, en este caso hay muchas maneras de hacerlo esto. Y lo que alguien me preguntaba si es que había que instalar un firewall o algo, no, ya lo tienen aquí, su firewall. En este caso, tienen que trabajar con lo que son las IP tables. Primero pueden bloquear todo el tráfico de la red, está la 10.000, en este caso sería /24, que puedan acceder a ¿dónde? Al servidor firewall. ¿Qué tienen que conocer ahí? Uno, que están queriendo bloquear el acceso remoto, para lo cual se utiliza SSH. El número de puerto que tienen bloquear es el puerto 22. ¿Qué tipo de regla van a hacer? En este caso tiene que ser una regla de entrada. ¿Por qué? Porque vamos a bloquear las conexiones entrantes. Entonces, conociendo esos datos, ustedes ya lo pueden implementar. Algo que quería aclararles también en este punto era lo relacionado. La ventaja de trabajar con un equipo Linux, en aquí se han debido dar cuenta que hemos utilizado, en este caso de laboratorio, hecho una sola instalación, en este caso de Debian, y posteriormente lo he clonado. Entonces, por defecto, iptable está activado en una máquina. No necesito instalar ningún programa para implementar un firewall. Ahora, si bien existe muchas herramientas, en este caso firewall por software para implementarlo, uno de ellos es UFW, Shorewall, cualquier aplicación que quieran implementarla para lo que es el firewall, por dentro y en lo más fondo que tenga ese problema va a trabajar con lo que es iptables. Entonces, no sé si tienen alguna duda más, porque ya nos queda 6 minutos. Si alguien tiene alguna duda, ahora lo podemos aclarar. Y como les decía también, de acuerdo han debido poder en el grupo de WhatsApp, que se ha ampliado, ¿no? Esto ya va a estar hasta el día domingo. Y a ver, ¿qué más? A ver, no sé si tienen alguna consulta para que pueda aclararles.
Y el tema de la evaluación final también va a ser de cómo se va a hacer la evaluación final. Hay dos documentos bases que se tiene, el de la unidad 1 y de la unidad 2. En base a esos dos documentos se va a hacer la evaluación final. También en las actividades que se tiene, también se va a considerar las preguntas que se les ha hecho ahí para que pueda ingresar a la evaluación final. A ver, Alejandro Lino dice, ¿va a haber un recuperatorio? No, creo que en esta modalidad no hay, pero han debido ver la primera actividad que había, el cuestionario, no era tan difícil, ¿no? Como les decía, haciendo una lectura de esos dos documentos, en este caso, ¿dónde está? A ver, de este documento, que es la unidad 1 y la unidad 2, y viendo las dos videoconferencias que hemos realizado, no creo que tengan mucho problema, ¿no? A ver, Ron nos pregunta cuántas preguntas habrá en la evaluación final. Van a ser aproximadamente unas 15 preguntas. Va a ser la misma forma que el cuestionario. Van a ser optativas y van a haber algunas que sea falso y verdadero. Han debido ver, las preguntas no son nada complicadas, tampoco son capciosas, pero yo creo que les va a ir bien. Además, si han hecho todas las actividades, han debido ver que están fáciles las actividades y no creo que tengan mayores problemas, ¿no? ¿Alguna otra consulta? No sé, a ver, alguien que haya tenido algún problema. Como les decía, lo desde el laboratorio casi no creo que tengan mucho problema. Para este caso, a ver, tratando de resumir un poco para que puedan hacer a esta pregunta, más o menos las reglas que tendrían que hacer sería un iptables menos A, en donde van a ingresar una regla, lo que les decía, tienen que hacer una regla de entrada, va a ser input. ¿Qué más van a definir? Una interfaz, que en este caso vamos a trabajar sobre la M0S3, porque en la M0S8, porque queremos bloquear a esta conexión. ¿Qué más tienen que saber? El destino, por ejemplo, que va a ser el mismo firewall, y el puerto de destino. En este caso, de efecto con SSH se mantiene el puerto 22. Como les decía, hay muchas formas de que ustedes puedan resolver esa pregunta, ¿no? Pueden directamente bloquear todo el tráfico y solo permitirle a esta computadora. A ver, Víctor, eso de la conexión a la máquina física, no te entiendo. A ver, esta es mi computadora personal, donde todos ustedes están trabajando. Ahí han virtualizado, han hecho toda esta red. Estamos pidiendo que solamente desde esta máquina puedan ingresar. ¿Cómo pueden probar ustedes que han cumplido el laboratorio? Hacen un SSH desde esta máquina, desde el host Debian. ¿A dónde? Tienen que apuntar a este IP. Entonces, cuando ustedes traten de ingresar, les va a decir que no pueden ingresar. Sin embargo, si hacen la misma operación, en este caso lo pueden hacer con el PuTTY, ¿no? Con esa herramienta, sí deberían poder ingresar. Como les decía, si han hecho hasta el punto 5, va a ser, es con una o dos líneas de comandos de iptables que van a poder resolver. Ahora también, los que tengan alguna duda o no estén pudiendo realizar alguno de los puntos, igual me escriben internamente al WhatsApp y siempre traten de enviarme una captura para que yo pueda ubicarme mejor, ¿no? Y esta, la dirección de aquí les va a variar a cada uno, ¿no? Dependiendo de su red que tengan a la que se estén conectando, va a variar esto. Pero esta parte de la red interna no. Entonces, como les decía, ya se va a cumplir el tiempo. Estoy grabando la videoconferencia y también lo voy a subir. Entonces, no se olviden, ¿no? Va a ser de los dos documentos de la unidad 1, unidad 2. Tienen como referencia las videoconferencias y de las actividades también va a ser. Y son 15 preguntas, como les digo, no va a ser muy difícil. Va a ser en base a esas lecturas y van a ver que les va a ir bien. Pero de todas maneras, ante cualquier duda que tengan, yo siempre voy a estar ahí tratándoles de contestar, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, ya nos queda un minuto, se va a cortar.
Gracias, hijita. Bueno, entonces, gracias por su participación y en el transcurso de la noche voy a subir el video, ¿está bien? Listo, muchas gracias.